Te confesaré algo que pocas mujeres realmente comprenden. No es tu cuerpo lo que lo mantiene despierto por las noches pensando en ti. No son tus fotos, ni tus dulces mensajes, ni siquiera el recuerdo de los momentos más apasionados que han compartido. Lo que realmente no lo deja en paz es la intriga. Esa sensación de no saber si todavía te tiene o si ya te ha perdido. Y es exactamente ese sentimiento el que se convierte en un pensamiento constante, un eco que resuena en su cabeza. Porque los hombres no se obsesionan con lo que entienden, sino con lo que no pueden descifrar. Aquí radica la verdad que casi nadie te cuenta. Cuanto más predecible eres, menos piensa en ti. Cuanto más misterio emocional proyectas, no juegos, sino calma, silencio y profundidad, más fuerte se vuelve su necesidad de comprenderte. Ahí es donde comienza la conexión emocional, la que no se desvanece con el tiempo. Pero para eso existe una forma inteligente de hablar, una manera de plantar pequeñas semillas en su mente. Una forma que no suplica, no explica, ni busca atención, sino que inspira reflexión. Y aquí entra en juego la pregunta, la que quiero contarte. La única pregunta que, si la haces en el momento adecuado, dará vueltas en su mente toda la noche. Imagina esto. Es tarde. La casa está en silencio. Él está acostado en la oscuridad. Y de repente, recuerda esa pregunta que le hiciste. No fue una pregunta superficial. No fue un ¿qué estás pensando? O ¿qué pasa? Fue algo más profundo. Algo que tocó una cuerda en él que ni siquiera sabía que existía. Esa pregunta lo hizo verse a sí mismo a través de tus ojos. Le mostró un lado de sí mismo que solo tú puedes reconocer. Y ahora, en la oscuridad, su mente juega con ese recuerdo. Lo da vueltas una y otra vez. Busca su significado. Se pregunta qué había detrás de tu mirada cuando lo dijiste. Porque una mujer predecible se olvida. Pero una mujer que lo hace pensar, que lo desafía suavemente a verse de manera diferente, esa mujer se convierte en un rompecabezas que su mente debe resolver. Cuando proyectas este misterio emocional, no estás distante, estás completa. Eres como un libro que promete una historia cautivadora, pero no revela todos los capítulos de una vez. Le das lo justo para que quiera seguir leyendo, para que se pregunte qué viene después. Tu silencio no está vacío, está lleno de significado. Tu calma no es indiferencia, es seguridad. Tu profundidad no es complicación, es plenitud interior. Y esa pregunta que haces en el momento perfecto no busca una respuesta inmediata. Quiere anidar en su mente, crecer allí, ganar importancia hora tras hora. Se convierte en la llave que abre puertas que él no sabía que existían. Porque al día siguiente, mientras trabaja o conduce, tú apareces de nuevo en sus pensamientos. No porque lo contactaste, sino porque plantaste una semilla que ahora está echando raíces. Y mientras intenta entenderte, se entiende un poco mejor a sí mismo. Esa es la conexión que perdura mucho después de que la pasión física se desvanece. Ese es el imán invisible que lo atrae de vuelta, incluso cuando su mente le dice que debería olvidarte, porque tocaste algo más profundo que su deseo. Despertaste su curiosidad intelectual y emocional. Y eso, querida amiga, es lo que convierte un interés pasajero en una verdadera obsesión. Antes de revelártela, debes entender por qué funciona. Los hombres viven mayormente en la lógica, no en el sentimiento. Quieren mantener el control, dar respuestas rápidas, evitar conversaciones que los confronten. Pero si mueves algo dentro de ellos que no pueden controlar, si los haces cuestionar sus sentimientos, entonces surge un vacío.
y en ese vacío surge el pensamiento constante. Por eso, esta pregunta no se trata de forzar atención, sino de hacer que piense, incluso si intenta olvidarte. Porque cada vez que alguien desencadena la autorreflexión en otra persona, deja huellas. Ya sea un día, una semana o un año, las palabras que llegan al subconsciente nunca desaparecen. Esta pregunta hace exactamente eso. Activa la curiosidad, la nostalgia y la duda. 3 emociones que lo conectan contigo incluso cuando no estás allí. Por lo tanto, cuando hagas esta pregunta, no lo confrontes, no lo presiones, míralo con calma. Sonríe levemente y di la pregunta sin explicaciones, sin justificarte, sin esperar una respuesta inmediata. Porque el poder de esta pregunta no está en el momento en sí, sino en todo lo que sucede después. La forma en que la dices es tan importante como la pregunta misma. Los hombres están entrenados para reconocer intenciones ocultas, para leer entre líneas, para protegerse de la manipulación o la necesidad. Por eso, tu actitud debe ser completamente desapegada emocionalmente. No debes proyectar energía ansiosa, ni una mirada que diga, necesito tu respuesta. No debe haber tensión en tu cuerpo que revele que has estado esperando este momento durante días. Él lo sentirá. Incluso si no lo ve, la confrontación activa su mecanismo de defensa. Cuando confrontas a un hombre, cuando lo acorralas con preguntas directas como ¿por qué no me llamaste? ¿Qué somos realmente? ¿A dónde va esto entre nosotros? Su cerebro reacciona inmediatamente con defensa. Levanta muros, se pone a la defensiva, busca rutas de escape y prepara respuestas estándar para salir de la situación lo más rápido posible. En este estado, nada de lo que digas realmente lo alcanza. La presión tiene el mismo efecto, solo que peor. Si lo empujas, insistes o tu lenguaje corporal dice, quiero una respuesta ahora, solo logras una cosa, que quiera huir. Los hombres están programados para alejarse de la presión emocional porque la perciben como una pérdida de libertad, como una amenaza a su autonomía. Y cuando sienten eso, se retiran, se cierran. Incluso si había sentimientos reales antes, la presión puede destruir todo. Míralo con calma, con una leve sonrisa, y suelta. Aquí comienza el arte de todo esto. Tu mirada no debe ser intensa, no debe ser suplicante ni desafiante. Debe ser tranquila, como si estuvieras completamente en paz contigo misma. Como si esta pregunta simplemente surgiera en tu mente sin peso, sin intención oculta. Cuando lo miras con esta serenidad, transmites seguridad. Le dices sin palabras, no necesito nada de ti, solo tengo curiosidad. Tu mirada debe tener una cualidad especial, como si lo vieras desde un lugar emocional más elevado. No con arrogancia, sino desde una paz interior. Como si ya hubieras hecho las paces con lo que fue, lo que es y lo que será. Como si estuvieras libre de drama, miedo y necesidad. Esta calma es magnética porque es rara. La mayoría de las personas atraviesan la vida con inquietud emocional. Cuando alguien aparece con verdadera calma, se siente, atrae. Y luego esa leve sonrisa, no grande, no nerviosa, no coqueta. Una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa que sugiere que sabes algo que él no sabe. Una sonrisa con un toque de misterio, de nostalgia, algo que no se puede poner en palabras. La sonrisa de alguien que ha vivido, ha aprendido y crecido. La sonrisa de alguien que ya no juega a los juegos antiguos. Esta sonrisa tiene poder, desarma, porque cuando alguien espera confrontación y en cambio encuentra un calor genuino pero misterioso, su cerebro no puede procesarlo de inmediato. Permanece en un estado de curiosidad.
¿Qué significa esta sonrisa? ¿En qué está pensando? ¿Por qué está tan tranquila? Y justo en ese momento, en ese estado de apertura, haces la pregunta sin previo aviso, sin preparación, sin contexto innecesario. La dices como si estuvieras lanzando una pluma al viento, ligera, natural, sin saber dónde aterrizará, sin explicación, sin justificación, sin esperar una respuesta inmediata. Esa es la parte más difícil. Los humanos tenemos una necesidad casi compulsiva de llenar el silencio, de explicar nuestras palabras, de asegurarnos de que la otra persona nos entendió correctamente. Pero eso es exactamente lo que destruye la magia de esta técnica. Si explicas, si dices, solo estaba pensando, o no sé si esto tiene sentido, pero le quitas todo el poder a la pregunta. Las explicaciones traicionan inseguridad. Muestran que no estás segura de lo que estás haciendo. Y eso inmediatamente lo saca de la introspección y lo pone en una posición superior. Ella está insegura. Quiere algo de mí. La pregunta debe existir por sí sola, sin muletas, sin contexto, sin debilitarse. Como una obra de arte que no necesita explicación, como un poema que cada uno interpreta a su manera. Esta ambigüedad, este misterio, es exactamente lo que lo hace pensar. No te justifiques, no digas, solo tenía curiosidad, o le pregunté lo mismo a otros, o lo leí en alguna parte. Cada justificación es una confesión de que crees que hiciste algo que necesita defensa. Si tú misma no confías en tu pregunta, ¿cómo va a tocarlo a él? No puedes fingir confianza. Si haces la pregunta con una confianza genuina en su valor, él lo siente, y eso le da peso. Lo más difícil de todo, no esperes una respuesta inmediata. No te quedes allí mirándolo, esperando. No llenes el silencio con más palabras. No digas, ¿y qué piensas? ¿No vas a decir nada? Porque en el momento en que lo haces, destruyes la tensión que has construido. Recuerda, esta pregunta es como plantar una semilla. Las semillas no crecen porque las observes constantemente o las empujes. Crecen en la oscuridad, en el silencio, en su propio tiempo. Esta pregunta necesita espacio para germinar en su mente, tiempo para que él la procese, para que piense en ella, mientras conduce, en la ducha, por la noche, en la cama. Si esperas una respuesta inmediata, lo fuerzas a una reacción superficial. Pero si haces la pregunta y luego te retiras, física o emocionalmente, le das espacio para que se hunda profundamente en su psique. Le das espacio para preguntarse, ¿por qué me preguntó eso? ¿Qué quiso decir? ¿Qué significó para ella? ¿Qué vio en mí? Después de hacer la pregunta, puedes pausar brevemente, 2 o 3 segundos, como dándole la oportunidad de decir algo si lo desea, y luego simplemente cambiar de tema, o, mejor aún, despedirte naturalmente. Tengo que irme, nos vemos luego. O solo una leve sonrisa, y te vas. Este retiro silencioso completa el círculo perfecto, porque ahora la pregunta queda suspendida en el aire, sin resolver, sin explicación, sin cierre. Y el cerebro humano odia los finales abiertos, las preguntas sin resolver, los misterios sin explicación. Así que su mente seguirá volviendo a ese momento, analizándolo, intentando entender, buscando significado. Y cada vez que lo haga, pensará en ti. Ese es exactamente el objetivo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sientes realmente cuando no estoy? Esa es la pregunta. Léela de nuevo. Deja que resuene en tu propia mente antes de siquiera pensar en usarla. Porque no es una pregunta ordinaria. No es un ¿me extrañas? O ¿piensas en mí? Disfrazado. Es algo mucho más profundo, mucho más estratégico, mucho más impactante. Tan simple y sin embargo,
tan poderoso? La belleza de esta pregunta radica precisamente en su aparente simplicidad. No contiene palabras complicadas, ni una estructura enrevesada, ni un vocabulario exigente. Cualquiera podría decirla, pero muy pocos entienden realmente por qué funciona, y aún menos tienen la fuerza emocional para usarla correctamente. Esta simplicidad engaña. Parece inofensiva, inocente, como una curiosidad casual. Pero bajo esta superficie tranquila hay capas y capas de profundidad psicológica. Es como un iceberg. La parte visible es pequeña, pero lo invisible debajo es enorme. Eso es lo que la hace tan poderosa. No activa los mecanismos de defensa porque no parece una amenaza. No suena a reproche, ni a necesidad, ni a exigencia. Suena reflexiva, como un interés genuino, como una búsqueda de algo más profundo que un simple «¿te gusto?» o «¿quieres estar conmigo?», porque lo obliga a mirarse a sí mismo más allá del ego y el orgullo. Aquí radica el verdadero genio de esta pregunta. No le estás pidiendo que piense en ti, le estás pidiendo que piense en sí mismo. Lo estás guiando hacia la autorreflexión, hacia las profundidades de sus propias emociones, hacia áreas que quizás nunca ha explorado conscientemente. Los hombres, especialmente en las relaciones emocionales, a menudo viven en piloto automático. Sienten, sí, pero rara vez analizan qué sienten, por qué lo sienten o qué significa. Actúan desde el sentimiento sin procesarlo realmente. Es más fácil, más cómodo, menos vulnerable. Pero esta pregunta rompe ese piloto automático, lo obliga a hacer una pausa, lo obliga a preguntarse, ¿qué siento realmente cuando ella no está? ¿Siento alivio, vacío, indiferencia, inquietud? Y para responder eso, debe ser brutalmente honesto consigo mismo. Aquí comienza el verdadero poder. Debe ir más allá del ego y el orgullo, porque el ego le dice, no la necesitas, estás bien solo, no le des ese poder. El orgullo dice, no muestres debilidad, no dejes que ella vea nada. Pero esta pregunta lo pone en una situación en la que ya no puede responder desde el ego. Debe hablar desde un lugar más profundo, real, auténtico, porque la pregunta no es un simple ¿me extrañas?, al que el ego puede responder fácilmente con un a veces indiferente. La pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado qué sientes realmente cuando no estoy? Y esa palabra, realmente, es decisiva. Sugiere que hay una brecha entre lo que dice que siente y lo que realmente siente. Sugiere que tal vez no ha sido completamente honesto consigo mismo. Y eso crea una tensión, una disonancia cognitiva que su mente quiere resolver. Se queda con la cabeza inquieta, intentando entender si te extraña por costumbre o porque te necesita emocionalmente. Esta es la trampa perfecta, pero no una manipuladora. Es solo una invitación a reconocerse a sí mismo de verdad, porque hay una gran diferencia entre extrañar a alguien por costumbre y necesitarlo emocionalmente. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esta diferencia. Extrañar por costumbre es fácil de explicar, fácil de racionalizar, cómodo. Claro, a veces pienso en ella. Pasamos mucho tiempo juntos. Era parte de mi día a día. Eso es superficial, inofensivo, seguro. No requiere verdadera introspección. Pero necesitar emocionalmente a alguien, eso es algo completamente diferente. Significa que hay algo en ti que llena un espacio en él que nadie más puede llenar. Que tu presencia o tu ausencia realmente cambia su estado emocional. Que no eres solo una costumbre, sino algo esencial. Y admitir eso, aunque sea solo para sí mismo, es vulnerable. Es aterrador. Es poderoso. Ahora su mente está atrapada en esta distinción.
Intenta comprender. ¿Estoy simplemente acostumbrado a ella o hay algo más detrás? ¿Qué siento exactamente cuando me doy cuenta de que ya no está? ¿Es solo nostalgia pasajera o un vacío real? Estas no son preguntas simples. Requieren tiempo, reflexión, honestidad. Y cuanto más piensa en ello, más piensa en ti. Porque para entenderse a sí mismo, debe pensar en ti. Tu presencia, tu ausencia, tus momentos. Cada vez que lo hace, ocupas espacio en su mente, en su conciencia, en su mundo emocional. Y lo mejor de todo, no respondes. Dejas que el silencio haga su trabajo. Esto no se puede enfatizar lo suficiente. El silencio después de esta pregunta no solo es importante, es crucial. Es la diferencia entre una pregunta en la que piensa durante 5 minutos y una que lo ocupa durante días, semanas o meses. Si haces la pregunta y luego permaneces en silencio, creas un vacío. Y la naturaleza odia el vacío. La mente humana odia el vacío. Cuando surge un vacío en una conversación, especialmente después de algo emocionalmente cargado, el cerebro automáticamente intenta llenarlo. Quiere crear significado, entender, resolver. Pero si no llenas ese vacío, ni con explicaciones, ni con tu propia respuesta, ni con charlas triviales que diluyan el momento, él se queda solo con ese espacio. Y justo entonces, su mente comienza a llenarlo con pensamientos, preguntas, análisis, sentimientos. El silencio comunica algo poderoso sobre ti, que puedes sostener la tensión emocional, que no temes al silencio, que te sientes cómoda en la incertidumbre, que tienes la fuerza interior para hacer una pregunta profunda y luego simplemente esperar. Muy pocas personas pueden hacer eso. Esta rara habilidad lo impresiona tanto como la pregunta misma. Esta pausa, este momento en el que no dices nada, es el momento en el que su mente comienza a repetir la pregunta una y otra vez. El cerebro humano tiene una característica fascinante. Cuando algo queda sin resolver, especialmente algo emocionalmente cargado, la mente regresa a ello, compulsivamente, una y otra vez. Es como una canción que se queda atascada en tu cabeza, solo que mucho más profunda, mucho más significativa. En esta pausa silenciosa ocurre algo mágico. La pregunta deja de ser solo una frase. Se convierte en una presencia, casi una energía tangible que llena el espacio entre ustedes. Y como no la explicaste, no la defendiste, no la diluiste, permanece pura, enfocada, poderosa. Su mente la escucha de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sientes realmente cuando no estoy? Una y otra vez. No porque tú la repitas, sino porque su propia mente la reproduce. Intenta procesarla, darle significado, encontrar una respuesta que se sienta verdadera. Cada repetición es como una ola golpeando una roca. La primera ola hace poco, pero ola tras ola, una y otra vez, la roca comienza a cambiar, a erosionarse, a formarse. Así es exactamente como esta pregunta funciona en su psique. No con un estallido repentino, sino con un efecto silencioso y constante que se profundiza con el tiempo. Cuanto más mantengas abierto el espacio del silencio, más profundo penetra el efecto. Porque no puede simplemente ignorar la pregunta, no puede fingir que no la escuchó. Queda suspendida entre ustedes, flotando, sin respuesta, exigiendo, y su mente, por su naturaleza, seguirá volviendo a ella hasta que encuentre algún tipo de resolución. No porque lo manipules, sino porque lo guías hacia su propia conciencia. Esa es una diferencia crucial, y este método no es manipulación en el sentido negativo. No lo estás engañando, no estás mintiendo, no estás jugando deshonestamente con sus sentimientos.
Simplemente estás haciendo una pregunta honesta que invita a una reflexión verdadera. La manipulación sería decir algo falso para provocar una reacción específica. La manipulación sería pretender ser alguien que no eres para obtener algo. La manipulación sería usar sus inseguridades contra él para controlarlo. Pero esto es algo diferente. Esto es una invitación a la autenticidad, una invitación a encontrarse a sí mismo. No estás encendiendo un nuevo sentimiento en él. Solo estás haciendo visible lo que ya estaba allí, como una lámpara que ilumina una esquina oscura. El espacio, los objetos, la verdad, siempre estuvieron allí. Solo lo estás ayudando a verlos finalmente. Lo estás guiando hacia su propio mundo interior, hacia sus verdaderas emociones. Y esto no es un truco, es un regalo, porque la mayoría de las personas pasan por la vida sin conocerse realmente, sin cuestionar sus emociones, sin examinar sus historias internas. Le das la oportunidad de entenderse, de reconocer sus sentimientos, de encontrarse con su verdad. Y si en este proceso se da cuenta de que te extraña, que te necesita, que significas más para él de lo que quería admitir, no es porque lo hiciste sentir así, es porque siempre lo sintió, solo que ahora finalmente lo reconoce. Y nadie olvida a la persona que los hace reflexionar sobre sí mismos. Esa es una verdad profunda sobre la naturaleza humana que muy pocos entienden realmente. Recordamos a quienes nos hacen sentir bien. Sí. Recordamos a quienes nos hacen reír, quienes nos atraen físicamente, quienes nos entretienen. Pero todos esos recuerdos son superficiales, fáciles de reemplazar. Pero la persona que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos de una manera nueva, que nos guía hacia profundidades que nunca hemos explorado antes, que abre puertas en nuestra conciencia que no sabíamos que existían, esa persona deja una marca imborrable. Se convierte en parte de nuestra propia historia de autodescubrimiento. Y eso es inolvidable. Es como la diferencia entre un turista que visita un país y un arqueólogo que descubre algo antiguo y valioso en él. El turista tiene una experiencia agradable y sigue adelante. Pero el arqueólogo ha desenterrado algo que cambia para siempre la comprensión de ese lugar. No quiere ser el turista en su vida. Quiere ser el arqueólogo que descubre verdades que él necesitaba ver. Cuando alguien te hace reflexionar sobre ti mismo, de verdad, no superficialmente, sino de manera profunda y honesta, se crea una conexión poderosa. Cada vez que regresa a ese lugar de autorreflexión, tú estarás allí en su memoria. Cada vez que examine sus propios sentimientos, recordará que tú fuiste la primera que lo invitó a hacerlo. Cada vez que se pregunte qué siente realmente por algo o alguien, una parte de él pensará en la pregunta que hiciste. No solo te convertirás en un recuerdo, sino en un catalizador para su crecimiento emocional. Y eso no se olvida. Eso no se reemplaza fácilmente, porque no fuiste simplemente una experiencia agradable. Fuiste un momento de transformación, un punto de inflexión en su relación consigo mismo. Así es como se crea la atracción real, no desde la carencia, sino desde la mente. La mayoría de las personas intentan crear atracción a través de la carencia. Desaparecen para que el otro los extrañe. Crean una escasez artificial. Juegan a hacérselas difíciles. Y sí, estas técnicas pueden funcionar a corto plazo, porque desencadenan el miedo a la pérdida, una emoción poderosa. Pero la atracción basada en la carencia es frágil, reactiva, externa. Depende de que mantengas la distancia, de que sigas siendo escasa, de que nunca estés completamente disponible.
Y eso es agotador, porque constantemente tienes que controlar cuánto das, cuánto tiempo pasas, cuánto compartes. La atracción que surge de la mente es completamente diferente. Es interna, proactiva, constante. No depende de si estás físicamente presente o no. Depende de que has ocupado un lugar en su mundo mental, en su paisaje emocional interno. Cuando creas atracción desde la mente, no importa si estás cerca o lejos, disponible o no. Ya estás dentro. Eres parte de su pensamiento, parte de su comprensión de sí mismo, parte de su proceso emocional. Y eso no se borra fácilmente por la distancia física o por conocer a otras personas. La atracción mental es profunda, porque va más allá del deseo físico y las emociones superficiales. Toca la identidad, la autocomprensión, la conciencia, y esas son las áreas más duraderas de la experiencia humana. No desde el deseo de ser recordada, sino desde la sabiduría de ser inolvidable. Esa es la diferencia entre la necesidad y la fuerza, entre la esperanza y la certeza, entre suplicar por un lugar en su mente y saber que ya lo tienes. Si deseas ser recordada, estás en una posición de dependencia. Esperas algo de él. Dependes de sus pensamientos, de sus decisiones, de su voluntad. Esa es una posición débil, vulnerable, ansiosa. Pero si actúas desde la sabiduría de ser inolvidable, estás en un lugar completamente diferente. No estás esperando a que él te recuerde. Sabes que lo hará. No estás pidiendo un espacio en su cabeza. Sabes que ya lo ocupas. No estás nerviosa por el resultado. Estás segura de tu efecto. Esta seguridad no viene de la arrogancia o la ilusión, sino de entender los principios psicológicos que impulsan esta dinámica. Viene de saber que has hecho algo que cambió fundamentalmente la conexión, que dejaste algo en él que no se puede deshacer fácilmente. La sabiduría de ser inolvidable significa entender que no tienes que ser la más hermosa, la más divertida o la más disponible. Debes ser la que lo hace pensar, la que lo hace sentir, la que lo hace cuestionar, la que abre puertas en su conciencia que permanecen abiertas mucho después de que te hayas ido. Esta sabiduría te da paz, serenidad, seguridad, y eso por sí solo es atractivo, porque cuando no estás desesperada por ser recordada, cuando no estás tratando desesperadamente de ocupar su mente, paradójicamente, te vuelves aún más inolvidable. Tu energía cambia, tu presencia cambia, y él lo siente. Eso significa actuar desde un lugar de verdadera fuerza interior. No poder sobre él, sino poder dentro de ti misma. No control sobre sus emociones, sino dominio sobre las tuyas. No manipulación de su mente, sino una comprensión profunda de cómo funciona la verdadera conexión humana. Cuando haces esa pregunta desde este estado, desde la sabiduría, la calma y la certeza de que ya eres inolvidable, todo cambia. La pregunta adquiere un peso diferente. El silencio posterior tiene una calidad diferente. El efecto se vuelve exponencialmente más fuerte, porque él no solo está respondiendo a las palabras que dices, está respondiendo a toda tu energía, a la confianza que proyectas, a la profundidad que encarnas. Y eso, exactamente eso, es lo que crea una atracción verdadera, duradera, significativa. No del tipo superficial que se desvanece con el tiempo, no del tipo basado en juegos o técnicas baratas, sino del tipo que surge porque eres verdaderamente extraordinaria. Alguien que opera en otro nivel, que entiende las verdades profundas de la conexión humana y las aplica con integridad y sabiduría. Esa es la atracción que permanece, la atracción que transforma. La atracción que lo hace pensar en ti
no solo toda la noche, sino mucho más allá. Si este mensaje te ayudó a entender el poder de tu calma y tus palabras, suscríbete para no perderte nada. Dale un me gusta, compártelo con una amiga que debería escucharlo y escríbeme en los comentarios qué piensas de esta pregunta. Y si te gustaría apoyar aún más este canal, únete a la membresía. Tendrás prioridad en los comentarios y acceso a contenido exclusivo que preparo con todo mi corazón.